La primera pregunta es, ¿cómo era el trabajo misionero cuando usted empezó como pastor de distrito? Pues yo empecé como pastor de distrito por ahí por los años 1988 y inicié en Reynosa, Tamaulipas. Fue mi primera experiencia. Reynosa entonces era un lugar un poco más tranquilo que ahora. Así que las presiones sociales todavía no eran tan fuertes como en estos momentos. Las formas del evangelismo en aquel entonces, pues en realidad no han cambiado demasiado, pero en esencia la continuidad por la historia del evangelismo que ha tenido la iglesia es a través de normalmente las campañas de barrio, las campañas públicas y finalmente las campañas metropolitanas. Claro que previo a ello pues hay una preparación espiritual de la iglesia. Entonces el fundamento de la iglesia en Reynosa precisamente pues eran los estudios bíblicos persona a persona en ese momento. Desarrollábamos ese tipo de estrategia para alcanzar a los vecinos y a los amigos de los hermanos. En esa forma es como se desarrollaba en ese momento el evangelismo. La segunda pregunta es, ¿qué diferencias nota entre la manera que se hacía en ese tiempo y cómo se hace ahora? Ok. Creo que se continúan con más o menos los mismos métodos de evangelismo. Lo que ha cambiado hoy, para mi manera de ver, son las redes sociales, que hoy por la existencia de este tipo de redes tan efectivas, si se saben usar, se aprovechan bien, entonces podemos llegar a públicos masivamente, ¿verdad? Y a la vez establecer estudios bíblicos en forma virtual, cosa que antes no existía. Entonces, ahora si alguien no, por alguna razón, no podemos llegar a él en persona, sí podemos hacerlo a través de o un celular o una computadora y establecer ese estudio bíblico de esta manera, de esta forma virtual, que es para mí lo que ha cambiado de aquel tiempo ahora. Lo otro se sigue haciendo para los que no prefieren utilizar el medio virtual, pues siguen utilizando el mismo método, ¿verdad? Persona a persona, estudios bíblicos cara a cara o por campañas de barrio, etcétera. Entonces, para mí el cambio ha sido en cuestión de redes sociales, que hoy aprovechamos al máximo como adventistas también. La tercera pregunta es, ¿cuáles eran los principales retos y fortalezas de la misión en sus primeros años? ¿Y cómo cree que ha cambiado con el tiempo? Pues los retos, dependiendo del lugar de donde uno viva, de la zona del país donde uno esté. Si es México, el reto es mucho mayor. Si son lugares pues como Reynosa y como cualquier otro lugar, a excepción de ciudades muy grandes donde pues ya la inseguridad es bastante fuerte, el método de evangelismo enfrenta los retos que impone la misma situación social que impera en el momento. Y sin embargo, todavía la fe pues debe ser grande como para eh, poder enfrentar esos retos y vencerlos, ¿verdad? Otros retos de pronto pudiera ser las clases sociales, donde los ricos es mucho más difícil accesar a ellos y entonces hay que buscar métodos un poquito diferentes. Pero en términos generales, para las personas más sencillas, más humildes y que de por sí ya son cristianos, aunque sean de otra denominación, entonces se nos facilita mucho más el acceder a ellos a través del estudio de la Biblia, ¿no? Más directo. Porque México en sí es un país cristiano. Entonces, lo único que falta es valor en nosotros para poder llegar a esas personas y poder abrirles el corazón y hacer amistad con ellos y seguir el método de Cristo para poder lograr conquistarlos y llevarlos a un estudio bíblico formal, de tal manera que empecemos desde una lección inicial y terminemos las 20 lecciones o de la fe de Jesús o de cualquier otro curso bíblico. Pero pues para mí esa es la cuestión. La cuarta pregunta es, ¿ha cambiado en la forma en la que los pastores y los miembros se preparan para hacer la misión? ¿Cómo lo ha visto usted? Pues
Creo que no ha cambiado mucho en esta cuestión de ahora sí que prepararse para dar estudios bíblicos, hacer evangelismo, porque nosotros nos fundamentamos en la Biblia, ¿verdad? Mateo 24:14 o Mateo 28, 19 y 20 son nuestros textos bíblicos fuertes para poder implementar cualquier iniciativa en relación a la misión. Pero el desafío más grande es perder el miedo, es tener ese valor suficiente y tomar el tiempo necesario para dedicarlo a buscar personas que realmente aceptan a Cristo. A veces somos más nosotros los prejuiciados de tener miedo de ir y buscar a alguien, y cuando lo encontramos el problema es otra vez nuestro, porque no cumplimos con las citas, no cumplimos con los horarios que ponemos, y a veces la gente se siente desairada por nosotros, porque ellos sí están esperando que nosotros lleguemos a la hora, el día que dijimos vayamos, y entonces pues ahí enfrentamos nosotros mismos las debilidades del cristiano, del misionero, ¿verdad? Del enviado, que de pronto no nos damos el tiempo necesario, ni tenemos toda la disposición de cumplir con un pacto que hicimos en un estudio bíblico. Y de ahí, pues Dios hace maravillas, a pesar de que nosotros no somos los mejores instrumentos. El Señor nos ayuda para que, aún a pesar de nuestras debilidades, las personas acepten a estas alturas todavía estudiar la Biblia con nosotros. Entonces deberíamos orar más, ayunar más y rogar más a Dios que nos haga personas, embajadores suyos, para cumplir la misión. Ya por último, si pudiera dar un consejo a los pastores jóvenes sobre cómo cumplir mejor la misión, ¿qué les diría? Pues en primer lugar, creo que yo podría decirles a los pastores más jóvenes que no se distraigan, y que aunque la viña es amplia y hay mucho que hacer en la iglesia, en los distritos, me parecería a mí que hace más falta la visitación pastoral. Esa fue mi herramienta más útil que me llevó pues hasta donde estoy hoy, casi a punto de jubilarme. Y por ello me parece a mí que la visita pastoral prepara que el pastor joven pueda conocer bien a su iglesia y detectar a las familias y hermanos que son misioneros, y aprovechar a ese espíritu que hay en algunos de los hermanos y familias para que a través de la visitación los reanime, los motive, los instruya, y también posteriormente pues lleve esa instrucción en forma masiva. Hablo en cuanto a las reuniones de pues, el club de laicos y otras actividades que a veces no las aprovechamos al máximo y perdemos el tiempo en cosas periféricas que no tienen nada que ver en sí con la preparación de los laicos. Por lo tanto, yo animo a los jóvenes pastores para que puntualicen bien la esencia de lo que es la visitación pastoral, que de ahí va a emerger lo que es la preparación personalizada de nuevos laicos a través de los hermanos, y también las reuniones masivas que tengan con la iglesia para preparar a la iglesia para la misión.